El acta de la sesión 94 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 95 queda a disposición de la comisión. El secretario dará lectura a la cuenta. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, estimadas diputadas, señores diputados. Se recibieron los siguientes documentos. Proyecto de ley, iniciado en moción parlamentaria del diputado señor Romero Don Leonidas, que protege a personas menores de edad frente a intervenciones jurídicas, médicas o ideológicas que puedan alterar de manera irreversible su desarrollo integral. Un oficio del secretario general, quien comunica que la Cámara de Diputados acordó remitir a la Comisión de Familia el proyecto de ley sobre reforma integral al sistema de adopción en Chile, correspondiente al boletín 9119, que está actualmente en tabla, para que se informe sobre el alcance de las modificaciones introducidas por el Senado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 20 del reglamento de la Corporación, lo que implica que al término de la intervención de la señora ministra debemos nombrar algún diputado informante. Y esto se vería, si mal no recuerdo, en primer lugar de la tabla del lunes. Nota de un particular, quien relata que una serie de conflictos legales y personales relacionados con la custodia de su hija, acusaciones de abuso sexual que fueron desestimadas por pericias oficiales y dificultades para mantener una relación con ella. Asegura que ha cumplido con sus deberes parentales y económicos, atribuye las acusaciones a conflictos con la madre, solicita apoyo y ser escuchado por la comisión. Nota de la diputada Carolina Tello, quien solicita a esta comisión recibir en audiencia a la agrupación Surf Therapy Coquimbo, que utiliza el surf como terapia para mejorar la salud mental y los vínculos familiares de niños y adolescentes. Destaca su base científica, resultados positivos y alineación con la Ley de Garantías de la Niñez y la Estrategia Nacional de Salud Mental. Y, señor presidente, un reemplazo del diputado don Juan Fuenzalida por la diputada Natalia Romero, y sería toda la cuenta. Gracias, secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Sí, presidente. Perdón, hola, ministra, no la había visto llegar hasta aquí. Diputada. Muchas gracias, presidente. Saludarles a todos, a toda nuestra ministra, por supuesto, que está acá presente. Sí, yo envié justamente una nota a la comisión porque me reuní en la comuna de Coquimbo con esta agrupación que trabaja con la infancia. A mí me impresionó mucho porque la primera lámina de la presentación que ellos hacían tenía que ver con el porcentaje impresionante de que tenemos las infancias de nuestro país como una de las más, no recuerdo el término técnico, pero yo lo entendí como infelices, por decirlo de cierta manera, del mundo, toda vez que no se ha abordado la temática de la salud mental como, digamos, corresponde en lo que se ha ido avanzando, obviamente, como digo acá también en la carta, de la mano con la ciencia, evidentemente, en estos temas, y han habido, la verdad, resultados muy buenos. Ellos trabajan con niños vulnerables, niños, niñas vulnerables, priorizadamente. También trabajan con niños, digamos, que no están en esa situación, pero eso es lo que a ellos más les motiva, y particularmente aquellos que viven más alejados del mar, en la propia región de Coquimbo incluso, y que nunca han ido a conocerlo. Y una vez que comienzan con su terapia, se comienzan a ver incluso atisbos de reincorporación en la sociedad de estos mismos niños, lo cual es sumamente positivo y valioso. Ellos, como tienen un compromiso tan grande con la infancia y como manejan estos datos que son tan relevantes, que a mí me gustaría que ojalá todos y todas quienes participamos de manera permanente en esta comisión también los pudieran tener a la vista, para que ojalá ellos pudieran venir a hacer también esa presentación acá a la comisión, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputada. Ofrezco más palabras sobre la cuenta. ¿No? ¿Puntos varios? Naiden. Entonces, procedemos con la orden del día. Como ustedes saben, esta sesión tiene por objeto recibir a la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro,
para ver las modificaciones introducidas en el Senado al proyecto de ley de reforma integral al sistema de adopción en Chile, boletín 9119-18, y que actualmente ha llegado acá en tercer trámite y que viene con muchos cambios. Nos han repartido ya la presentación que va a hacer la ministra. Y bueno, después de eso obviamente tendremos mucho espacio para consultas sobre este tema que es muy importante. Así que, ministra, bueno, muy bienvenida. Habíamos hablado nosotros al respecto de tratar este tema importante y el micrófono, por lo tanto, es todo suyo. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Buenas tardes a todos los diputados, diputadas. Este proyecto de ley, yo sé que compartimos de manera muy transversal su urgencia. Entonces, les quiero agradecer también por la sesión, la disposición. Varios de ustedes me han manifestado su interés justamente en este proyecto y yo creo que es una preocupación muy compartida que nos va a permitir que después de casi 12 años de tramitación podamos prontamente, espero, despachar este proyecto a ley. Efectivamente, este proyecto llega aquí a la Cámara de Diputados y Diputadas en su tercer trámite, como ya recién señalaba usted, presidente, diversos cambios producto de que sobre todo en todo este periodo ya hemos tenido importantes modificaciones a nuestra legislación que han ido resolviendo varios temas que en algún otro momento se discutieron mucho, como la Ley de Garantías de la Niñez. Estamos en pleno proceso de implementación del nuevo Servicio de Protección Especializada de la Niñez y la Adolescencia, pero la Ley de Adopción se ha quedado atrás. Y aquí, brevemente, esta línea de tiempo ilustra la situación que tenemos en esa materia. Tenemos una ley de adopción vigente desde el año 99, cuando había un paradigma absolutamente distinto respecto de cómo se veía la niñez y la adolescencia, que no tenía justamente esta perspectiva de protección integral, donde ponemos al niño, niña y adolescente en el centro, y de hecho teníamos todavía esas distinciones entre distintos tipos de adopción simple, adopción plena, etcétera. Y desde el año 99 hasta hoy día tenemos ya modificaciones normativas muy importantes respecto a las que la legislación de adopción no está actualizada. En el año 2004 se crearon los tribunales de familia y por lo tanto hoy día se tramitan todas las causas relativas a familia de manera absolutamente distinta como se entendía en el año 99. El 2021 se dictó la ley que crea el Servicio de Protección Especializada de la Niñez y la Adolescencia. El 2022 la Ley de Garantías y Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia. Y entre medio, el año 2013, se presentó este proyecto de ley que pasó a segundo trámite desde aquí de la Cámara al Senado el año 2019. Por lo tanto, previo a esas últimas dos legislaciones importantes. Y en paralelo a la tramitación de este proyecto de ley, que el año pasado nosotros retomamos esta tramitación en la Comisión de Familia del Senado y luego en la Comisión de Constitución, se están tramitando dos proyectos de ley muy relevantes que es importante también cómo dialogan con esto, que son el proyecto de ley de armonización y el proyecto de ley que modifica los tribunales de familias. Ambos proyectos mandatados por la Ley de Garantías de la Niñez como una puesta al día también de esta normativa. De hecho, la subsecretaria de la Niñez está en este momento en la Comisión de Desarrollo Social, donde se está discutiendo el proyecto de armonización justamente. Y el proyecto de reforma a los tribunales de familia se está discutiendo en el Senado. Por lo tanto, vamos avanzando con una legislación en paralelo. Eso como contexto general para entrar propiamente al proyecto. Quiero hacer aquí una revisión general, se ve muy pequeño ahí, pero como ustedes lo tienen impreso, diputado. Muchas gracias. Ahí lo pueden ver como cuál es el índice de este proyecto que nos permite tener el panorama general de qué es lo que hace el proyecto de ley. Esto, como decía, ha cambiado bastante desde que se fue a tercer trámite, pero mantiene el espíritu original y de hecho no es tan distinto como ustedes pueden ver la estructura del proyecto respecto de lo que había antes, pero sí nos adaptamos a toda esta legislación. Este es un proyecto de ley que, como ahí se señala, tiene nueve títulos.
En su primer título, que son disposiciones generales, bueno, están las reglas de la adopción en general, y está el párrafo segundo, que es de principios, derechos y garantías. Voy a como mencionar sus elementos más importantes de cada uno de los párrafos para que después podamos avanzar en las partes que son más el corazón del proyecto propiamente tal. El párrafo segundo, que tiene los principios, derechos y garantías, actualiza la legislación según las garantías que están reconocidas en la Ley de Garantías de las Niñas. Y es bien importante porque se expresa también en instituciones que este proyecto de ley reconoce. En particular, quiero destacar el derecho a ser oído, el derecho a representación jurídica en el contexto de un juicio, que son derechos que tienen que garantizarse en el proceso de adopción, el derecho a la identidad y a la búsqueda de origen. Por supuesto, con todos los derechos que están reconocidos en la Ley de Garantías, pero en particular estos que menciono son fundamentales en un proceso de adopción, junto con el derecho a vivir en familia, que es finalmente el corazón. Y esto tiene que ver con que bajo lo que esperamos sea la nueva ley, el proceso, o sea, la adopción, la institución de la adopción, la vemos como una medida de protección permanente. Y esto es importante porque la perspectiva de la adopción tiene que ver con cómo esto es una medida de protección del niño, niña o adolescente. Yo diría que eso es como un primer cambio de paradigma, de poner al niño en el centro más que al padre, más que los adultos, más que la manera en que los tribunales suelen tramitar las cosas, sino cómo ponemos al niño o niña en el centro. Luego el título segundo, donde se regulan las reglas generales de la declaración de adoptabilidad, es decir, los procedimientos en los que se determina si un niño o niña es adoptable o no. Lo que hoy día uno podría decir que es la susceptibilidad de adopción, pero como vamos a ver más adelante, cambian completamente el procedimiento. Y aquí hay 3 procedimientos para determinar la adoptabilidad. El primero es la adoptabilidad por protección, el segundo y el tercero son el procedimiento de adoptabilidad con fines de adopción por integración, que es cuando el cónyuge del padre, madre biológica adopta al niño o niña con quien ha vivido bajo ciertas condiciones, y el procedimiento de adoptabilidad por cesión voluntaria con fines de adopción. Me voy a concentrar en el primero porque la verdad es que los segundos primeros son hipótesis más marginales y no tienen tantos cambios, sí tienen correcciones, pero respecto de la legislación actual. No es ahí donde está el principal problema de la legislación de adopción. Luego el título tercero tiene procedimiento de adopción nacional, o sea, una vez que un niño o niña es declarado adoptable, pasa al procedimiento de adopción, que es cuando se determina propiamente qué padre, qué familia adoptiva va a adoptar a ese niño. También es un procedimiento judicial, tal como lo es hoy día, y ahí se describen los requisitos de los adoptantes, todo lo que se tiene que cumplir, las prohibiciones, las reglas procesales de ese procedimiento y también los contactos posadoptivos que también están reconocidos en este proceso. Luego están los procedimientos de adopción internacional. Esto, la verdad, aquí no hay grandes modificaciones, pero sí hay algo importante, que es que la legislación vigente reconoce la adopción de niños, niñas, adolescentes residentes en Chile por personas residentes en el extranjero, pero no tiene regulada la hipótesis contraria, es decir, la adopción de niños, niñas o adolescentes residentes en el extranjero por chilenos o residentes en Chile. Y ahí hay todo un marco internacional, hay una convención, y la verdad que esto es actualizar la normativa para que esté regulada en ambas direcciones. Luego hay normas sobre la conservación de la información y la búsqueda de orígenes. Como decía, esos son parte de los derechos que están establecidos para los niños, niñas, adolescentes, especialmente relevante en el contexto de adopción, y allá hay obligaciones, y aquí es súper importante el conjunto de instituciones, por ejemplo, el registro civil, el propio servicio de protección especializada, cómo es la manera en que un niño, niña, incluso eventualmente ya adulto, puede solicitar en el fondo el apoyo del Estado en esta búsqueda de orígenes. Luego el título sexto tiene prohibiciones y delitos, y especialmente se destaca el delito de adopción irregular, la regulación del delito de adopción irregular, considerando además lo relevante que esto es en términos de que es una realidad que
ha existido en nuestro país, que es bastante masiva. Existe en este momento una mesa que está justamente analizando ese tema, y es importante, más allá de los delitos comunes que están en el Código Penal, se regula aquí un delito especial que es de obtención ilegal de un niño, niña o adolescente, que podrían o no, muchas veces sí, estar en concurso con otros delitos que están en el Código Penal, como secuestro, sustracción de menores, tráfico de personas. Bueno, luego ya están las normas, título sexto, séptimo, octavo y noveno, donde se regula la potestad reglamentaria, disposiciones derogatorias y modificaciones a otras normas que van en la línea de lo que tiene el resto del proyecto. Especialmente importante en este de disposiciones finales la modificación a los tribunales de familia, porque como vamos a ver a continuación, el proyecto tiene una dimensión procesal muy importante. Así que eso era para un panorama general, por supuesto, luego muy abierta a las preguntas que pudieran haber, pero me quiero concentrar en los cambios procedimentales porque es donde está el grueso y lo que creemos que va a tener más efecto en la realidad hoy día de los niños, niñas y adolescentes que han sido separados de sus familias. Este es un proyecto que cuando hablamos de temas procesales, quiero señalarlo porque además también probablemente hay gente escuchando, esta es una discusión que se está siguiendo, puede ser un poco árida, un poco técnico, pero nosotros identificamos como este diagnóstico que les vamos a mostrar ahí, que justamente hay una dimensión de las vulneraciones o la falta de llegada a tiempo que tienen que ver con un procedimiento que no es el adecuado y no está pensado desde una perspectiva de protección, y por eso es la gran innovación de este proyecto que acompaña todas las reformas que hemos estado realizando y que es en pleno proceso de implementación de un nuevo sistema. Entonces, partimos de un diagnóstico sobre la trayectoria judicial de un niño, niña o adolescente. Hoy día, un niño que es separado de su familia hasta que eventualmente es dado en adopción, tiene que pasar por al menos 3 procedimientos judiciales. Y muchas veces pueden ser 4, 5 o más. Primero, un procedimiento de protección judicial, que es un procedimiento donde se pueden determinar medidas de protección de distinto tipo. Algunas de ellas pueden ser la separación de su familia de origen u otro tipo de medidas de protección. Pero cuando se produce esta separación, y los números que están ahí al lado son los datos, son el promedio, el promedio es que cada niño o niña pasa por 1,75 causas de protección. Esto significa evidentemente que hay muchos que pasan por 2, por 3 causas a lo largo de su vida. Pasan en promedio 1 año y medio en cuidado alternativo. El cuidado alternativo es cuando ha sido separado de su familia, puede ser residencial o en familia de acogida. Y un promedio de 1.574 días desde el inicio de una causa de protección hasta la adopción. Aquí se produce un paralelismo de causas, porque aquí no necesariamente la protección judicial, el procedimiento de protección, va a dar lugar a una causa de adoptabilidad. Esto puede pasar si el juez que está llevando ese juicio levanta el tema y dice que se inicie una causa de susceptibilidad de adopción. O puede pasar si el Servicio de Protección Especializada, o hoy día con la nueva legislación, la Oficina Local de la Niñez, solicita el inicio de ese procedimiento, pero no siempre se va a discutir necesariamente la adopción. Hoy día pueden haber causas de protección que se eternicen en ese sentido. Y luego, si eventualmente en toda esta trayectoria se decide iniciar una causa de susceptibilidad de adopción, que es la causa de adoptabilidad, esta tiene en promedio una duración de 3 años. Y como pueden ver, el 91,5% de las causas se acogen. O sea, esto significa que pasamos una discusión, además de todo lo que pasamos en las causas de protección, con sus respectivos procedimientos de cumplimiento eventualmente, 3 años discutiendo unas causas que en una gran mayoría se van a acoger, o eso es lo que nos muestra la experiencia. Entonces eso ya nos habla de que probablemente ahí tenemos problemas en la tramitación que podríamos simplificar. Y luego de que se declara la susceptibilidad de adopción, viene el juicio de adopción propiamente tal. La verdad es que ahí nosotros se regula, como les decía, en
en el título tercero, pero no es donde está el principal problema, porque ahí, como ven, una vez que un niño o niña es declarado susceptible de adopción, a que sucede la adopción pasan 6 meses y el 98,4% de esos procedimientos concluyen con una adopción. Por lo tanto, por eso está en el título segundo el grueso de las modificaciones. Aquí lo que les acabo de señalar lo tenemos aquí en un ejemplo práctico, que es un ejemplo bastante dramático, bastante extremo de qué significa este paralelismo de causa. Este es una causa real, por supuesto, donde los datos están anonimizados, pero es una causa real donde un niño, un bebé de 2 años es separado de su familia y entra a una residencia de lactantes a los 2 años, el 2016, y es dado en adopción en enero del 2023, o sea, de 8 años. Durante todo este tiempo, separado de su familia de origen, donde se ve este problema del paralelismo de causas, que una causa de protección en este caso se estaba llevando en Talagante, la causa de susceptibilidad de adopción en Santiago, y eso ya te da cuenta de que eventualmente 2 tribunales distintos pueden estar tomando medidas contradictorias. Por ejemplo, ahí ustedes pueden ver que en octubre del 2020 el Tribunal de Talagante determinó la relación directa y regular con la madre y los hermanos. Que bueno, más allá las circunstancias específicas las habrá juzgado el juez, pero que desde la perspectiva de la protección y el procedimiento que se estaba llevando en Talagante tenía sentido. Pero al mismo tiempo se estaba tramitando una susceptibilidad de adopción. Entonces, 3 meses después o 4 meses después, el Tribunal de Santiago solicita suspender esa relación directa y regular. Y eso además mediado por exhorto para allá, exhorto para acá, o sea, como cuando decimos que está como centrado en cómo estamos los abogados acostumbrados a tramitar en tribunales, es que no está poniendo en el centro la trayectoria de ese niño y podemos tener procedimientos que sean más amables, más sensibles a las necesidades de los niños. Y otras cuestiones, como ustedes pueden ver al principio, el niño fue separado de su familia el año 2016 y recién el año 2019 llegó el certificado de redes que entrega el registro civil para saber cuáles son las redes familiares, necesario para eventualmente buscar otros familiares para justamente poder mantener su derecho a vivir en familia. O sea, estamos hablando de que en esos 3 años no se pudo hacer el trabajo con otros eventuales familiares. Entonces, eso, por ejemplo, uno puede decir es algo como, por supuesto que tenemos capacidad de corregir ese tipo de tiempos largos en nuestra institucionalidad, y algo de lo que, por ejemplo, hace el proyecto de ley es establecerle plazos muy acotados al registro civil, y el informe financiero es coherente con eso, entregándole también recursos al registro civil para eso. O sea, cosas que uno podría decir que quizás están en los márgenes que perfectamente podemos corregir, en la práctica hoy día funcionan de esta manera. O sea, quería poner ese ejemplo porque ahí pueden ver más detalle, pero del problema que es el paralelismo de causa y por qué decimos que la solución es reunir todo el proceso de protección, o sea, absorber la adoptabilidad en la causa de protección, que es lo que viene en la lámina siguiente. En virtud de este diagnóstico decimos cuáles son nuestras principales propuestas de solución. Lo primero es lo que recién señalaba, absorber en una misma discusión judicial la adoptabilidad con la protección. Vamos a ver, voy a mostrar después el detalle de cómo sería ese procedimiento, pero la idea es que si la adopción es una medida de protección, de carácter permanente, tiene sentido que se discuta en un procedimiento de protección y que no sea un procedimiento distinto. Luego, determinar un tiempo máximo de intervención. Porque se entiende evidentemente que cuando se toma una medida de protección, la idea es trabajar con ese niño o niña, con esa familia, ojalá propender a que no sea necesaria una separación permanente, pero esos procesos no debiesen eternizarse. Bueno, primero debiesen producirse siempre, no podemos simplemente separar a un niño o niña de su familia y no realizar esa intervención. Pero además no pueden eternizarse, entonces se determina un plazo máximo que es de 12 meses. Luego, adelantar las gestiones con la familia, que es un poco lo que veíamos antes. Ojalá evitar la separación. De hecho, esto va en paralelo al sistema de
la Ley de Garantías de la Niñez. Entonces, por ejemplo, las oficinas locales de la niñez hoy día que están en implementación y este año van a terminar de instalarse en todo el país, pueden tomar medidas de protección administrativa, evidentemente no la separación, pero otras medidas de protección por la vía administrativa sin la necesidad de llegar a un juicio. Entonces se van a ir complementando, pero obviamente cuando hay una separación siempre tiene que ser determinada de manera judicial, y si se determina tiene que venir de manera obligatoria esta etapa de revinculación y fortalecimiento familiar, que obligatoriamente requiere la obtención de este certificado de redes. También poner en un enfoque de derechos lo que ya señalábamos, y en parte también es entender estos procedimientos de una manera menos contenciosa. Por supuesto, los procedimientos judiciales siempre pueden tener y tienen garantías para que exista la bilateralidad de la audiencia, todo lo que eso significa, pero la idea es que si tenemos un procedimiento que pone como primer objetivo la revinculación familiar, trabajemos con las familias de una manera no contenciosa. Y luego también hay reglas de preferencia de los recursos judiciales, y ahí hay cosas que son en el ámbito más de mejorar los plazos judiciales y administrativos. Entonces, ¿cómo quedaría este procedimiento? Esto se iniciaría en un procedimiento de protección y todo se vería en un procedimiento de protección. Y en un procedimiento de protección se pueden tomar distintos tipos de medidas de protección, algunas de esas son derivación a programas ambulatorios, pero lo importante para efectos de este proyecto es que cuando se produce una separación de la familia de origen y por lo tanto se determina un cuidado alternativo que puede ser en una residencia o puede ser en una familia de acogida, se inicia obligatoriamente esta etapa de revinculación y fortalecimiento familiar, que es un proceso acompañado por el Servicio de Protección Especializada y que tiene un seguimiento estricto por parte del tribunal. El tribunal tiene, esta etapa va a durar un máximo de 12 meses y va a tener audiencias de revisión en las fechas que determine el juez, pero que nunca pueden estar espaciadas por más de 3 meses, o sea, al menos cada 3 meses va a haber audiencia de revisión. El plazo máximo es el de 12 meses, pero si eventualmente el tribunal estima que previamente a ese plazo ya tiene información suficiente para tomar una decisión, lo va a poder hacer. La idea es también entregar esas facultades para que se pueda resolver caso a caso y no tener normas rígidas como con X cantidad de meses si aparece o no aparece. O sea, en algunos casos podrá darse que incluso en un plazo más breve el tribunal ya pueda llegar a la convicción de que no se va a lograr esa revinculación. Y en otros casos podrá darse que el tribunal pueda ver que incluso aunque está siendo difícil, pareciera que vale la pena seguir trabajando con esa familia. La idea es poder tener, obviamente, mayores herramientas para que eso pueda efectivamente producirse y la posibilidad de que se resuelva caso a caso. Y luego de esas audiencias de revisión, que como digo pueden ser un plazo máximo de 12 meses, viene la audiencia especial de egreso. Y en esta audiencia especial de egreso, y aquí es como donde vemos la adoptabilidad en el fondo, se puede llegar, el juez tiene que decidir, primero tiene que decidir, no se puede eternizar la separación, tiene que haber en algún momento una decisión en función de lo que ha pasado en esos 12 meses, que puede ser el término de la medida de separación en su familia de origen, evidentemente ese es lo primero que vamos a buscar, el término de la medida de separación en una familia extensa o en un adulto significativo, como pudiera ser la regulación de un cuidado personal, como sucede de hecho habitualmente en causas en tribunales de familia, sin que necesariamente estemos en un procedimiento de protección. Eventualmente un cuidado proteccional en familia extensa. ¿Qué significa esto? Que significa que se decreta un cuidado un cuidado personal en otro miembro de la familia, de su familia extensa, pero sigue teniendo un carácter proteccional y por lo tanto sigue teniendo la supervisión judicial y todo lo que eso implica. Es todavía una medida de protección y eso puede suceder cuando el tribunal estime que va avanzando en el fondo el proceso de revinculación, pero que en el fondo vale la pena continuar con, por ejemplo, esa vinculación, ese cuidado en esa familia extensa. Y
y por lo tanto va a seguir supervisándolo, pero se le pone también un plazo máximo de 6 meses para que tampoco se eternice. Y luego, la cuarta vía de egreso es la adoptabilidad. O sea, como la entendemos como una medida de protección permanente, el resultado de este procedimiento de protección, donde pusimos el énfasis en el fortalecimiento y la revinculación familiar, puede ser la adoptabilidad. Y en el fondo eso es un poco, quiero como transmitirles, que es buscar un equilibrio sin perder la importancia del derecho a vivir en familia, la importancia de que nuestra primera prioridad sea que ojalá no se tenga que producir esta separación permanente, pero también que cuando esta sea necesaria se produzca y se produzca de manera oportuna. Ese es como un poco el resumen de el procedimiento como quedaría. En la lámina siguiente simplemente hay una comparación práctica con el caso que ya veíamos, que partía el año 2016 y terminaba el año 2023, donde con este proyecto de ley debiese ser un caso que en 2 años esté resuelto. O sea, en el primer año, desde el primer momento, en un plazo muy acotado, que puede ser 7 o 15 días, por ejemplo, el registro civil tiene que entregar el certificado de redes. O sea, ya se obtiene eso y se inicia esta etapa de fortalecimiento y de revinculación. Y en el caso, o sea, que se hace todo este trabajo por el plazo máximo, van a ser 12 meses, eventualmente podría pasar que se vuelva a evaluar la medida de separación en un plazo máximo de 6 meses y luego, o sea, ese sería el máximo en que tendría que decidirse la adoptabilidad. Eso respecto del procedimiento de adoptabilidad, que es el corazón, lo más sustantivo que se está cambiando en este proyecto de ley. Luego, Sí, yo estaba esperando que la ministra efectivamente termine la exposición y vamos a abrir una ronda. gracias, presidente. Como ya señalaba, en los siguientes títulos viene el procedimiento de adopción, viene la adopción internacional, viene la regulación de la búsqueda de orígenes y el delito que está aquí, pero si les parece a los diputados y prefieren concentrarse en esto, o sea, lo que les he expuesto de manera más larga, justamente porque estimamos que es la parte más sustantiva, más contundente, así que toda la disposición a que podamos abordar ese tema con comentarios o preguntas. Bien, muchas gracias, ministra. Yo sé que hay muchas preguntas. Parte el diputado Undurraga, pues la diputada Concha. Pero anotemos al tiro, la diputada Muñoz. Gracias. La diputada Gasmuri, denme un segundo. Sí, encantado. Para que sepan el diputado Zafirio. ¿Estamos? Para partir. El diputado Barrio. Perfecto, perdón. Diputado Undurraga. Mi pregunta es bien concreta. En el actual sistema, ¿cuál es el porcentaje de éxito en relación a que se vuelve a reinsertar al niño a su núcleo original que existe? Porque el proceso actual es muy largo, digamos, ¿no es cierto? Y hoy día lo estamos reduciendo a un máximo de 12 meses. La pregunta, lo primero que quiero saber es ¿cuál es el porcentaje de éxito de esa acción? ¿O no existe porcentaje de éxito? El 100% al final queda, no vuelve al núcleo familiar o al núcleo de origen, el 70, el 80, ¿cómo se descompone aquello? Como primera pregunta. Y dado eso, y entendiendo que obviamente el porcentaje de éxito no debe variar tanto, entiendo que es una negociación política, pero desde el punto de vista de lo técnico, y entendiendo que si el juez dictamina a los 3 meses, a los 6 meses, se acelera al menos en 6 meses la situación. ¿Por qué 12 meses y no 16 o 8 meses? ¿Es porque es lo mejor que se pudieron poner de acuerdo en el Senado o obedece a un tiempo que le da tranquilidad al Estado de Chile para que la acción de adopción sea bien tomada y bien llevada? Gracias. Gracias, diputado. Juntemos una... ¿Qué prefiere, ministra? Le pregunto a usted.
y así, porque quizás algunas se van a repetir. Diputada Concha. Gracias, presidente. Agradecer a la ministra su exposición. Me gustaría consultar por qué en el artículo 32 del proyecto de ley del Senado, en este caso, que establece respecto a la adopción por familia acogida, que el niño que esté bajo el cuidado de la familia por un plazo ininterrumpido de al menos 18 meses. La pregunta es por qué de 18 meses y sin interrupción. Porque se puede dar el caso de que, por ejemplo, se presente alguna denuncia, incluso esa denuncia sea falsa, y ese plazo se interrumpa, o incluso podría ocurrir que sea declarado adoptable y se dé en adopción a otra familia antes de los 18 meses. Esa es una pregunta. Y la segunda, más bien es una preocupación respecto a que el proyecto de ley del Senado no contempla el derecho del niño a tener un papá y una mamá, si así incluso lo manifiesta en virtud de lo que es la autonomía progresiva en el artículo 11 y 21 del proyecto que se despachó de esta Cámara en el primer trámite. Eso también es una aprehensión que tengo y que quizás la ministra lo podría responder, presidente. Gracias, diputada. Diputada Muñoz. Gracias, presidente. Sí, yo recuerdo que evidentemente este proyecto de ley, cierto, iba a aportar lo que son los procesos procedimentales, porque como dice la ministra, bueno, saludar también a la ministra y a su equipo, en primer lugar, y a los colegas, disculpen. Y como les decía, cuán importante es avanzar en lo que son, cierto, los procedimientos que acortan los plazos, que evidentemente 8 años, como bien decía la ministra, era demasiado, ¿cierto? Y se reduce prácticamente lo que entendí era 2, como que ese sería el margen, ¿cierto?, en el fondo, en lo concreto. Y lo otro que quería consultar sobre las familias de acogida, porque yo recuerdo que cuando comenzamos esta tramitación hace muchos años atrás en esta comisión de este proyecto, ahí se enredó mucho el tema, porque evidentemente el programa de familia de acogida es para evitar, ¿cierto?, que el niño sea institucionalizado, y está avanzando fuertemente, ¿cierto?, en que más familias sean parte del programa, para evitar que el niño esté en una residencia. Entonces, pero evidentemente se entendía que ahí se entrelaza un vínculo, ¿cierto?, afectivo. Y yo recuerdo que en esa época se quería que se adoptase solamente el primer niño que ingresase a la familia, por ejemplo. Pero no sé si que pudiese profundizar en ese punto cómo quedó, en el fondo, porque me recuerdo que habían varias aprensiones al respecto. Eso más que nada, presidente. Gracias. Muy bien. Gracias, diputada Muñoz. Diputada Gasmuri. Gracias, presidente. Bueno, primero agradecer, valorar la presentación de la ministra. Ya habíamos estado conversando del tema. Sin duda que este es un proyecto que se ha demorado muchísimo y que es muy necesario y urgente. Recién lo estamos analizando, todavía nos falta más estudio, pero surgen algunas inquietudes, ministra, por su intermedio, presidente. Inquietudes con respecto a los plazos, un tanto rígidos, que la tramitación de algunas etapas imponen plazos que podrían ser inviables en algunos casos complejos. Son algunas observaciones generales, ¿no? La judicialización intensa, porque vemos aquí, ¿cierto?, la participación del tribunal en casi todas las fases que pueden volver un proceso más lento y burocrático, especialmente si esto no viene aparejado o contemplado con un reforzamiento de las capacidades del sistema judicial, porque si no, hoy día ya tenemos atochamiento, esto significaría también una intensidad en ese sentido. Y en ese sentido también se establece una vez más el derecho a contar con un abogado gratuito sin que tengamos un estatuto claro en cuanto al curador ad litem o al abogado de niñas, niños y adolescentes, que es un proyecto de ley nuestro ingresado aquí en esta comisión el año 2023, el boletín 16.194-18, ministra, que me gustaría que también lo pudieran tener a la luz. Esto hemos insistido muchísimo, porque aquí esto no está resuelto en relación, por su intermedio, presidente, a niñas, niños y adolescentes, su representación jurídica, y nos parece, y en nuestra experiencia además en lo que ocurre en tribunales, vemos que esta es realmente una necesidad, no solo en caso de adopción, sino también en otros tipos de procedimientos, pero ya que nos estamos refiriendo a adopción. Ambigüedad en algunas causas de cesión voluntaria, ¿cierto? Se limita por ley la entrega por razones económicas. En la práctica podría haber algunas presiones estructurales que no estén abordadas adecuadamente, quizás ahí mirar un poquito más, quizás en las bajadas que se haga después de la ley, no lo sé. También observamos una carga sobre el Servicio Nacional de Protección Especializada de Niñez, porque queda con un rol muy demandante y centralizado, sin claridad sobre si hay aumento de dotación para aquello o financiamiento para aquello. Después,
vemos también cierta tensión entre el secreto y el derecho a la verdad. Se garantiza conocer los orígenes, ¿cierto? El resguardo de la identidad anterior puede generar fricciones prácticas o éticas en procesos post-adopción. Lo pongo como las preocupaciones, ¿no?, que surgen. Y algo que ya se ha mencionado, la problemática sobre las familias de acogida, porque inicialmente existen dudas respecto del rol de las familias de acogida, tanto externas como extensas, en el sentido de que se estima que el tiempo, y esto lo hemos hablado bastante, ¿no?, que pueden permanecer niños o niñas con ellos son muy largos, 12 meses, prolongable hasta 18 meses, sin que después estas familias tengan ninguna opción de poder adoptar en caso, ¿cierto?, de que ha pasado este periodo. Nos parece, eso a mi juicio, por su intermedio presidente, que 18 meses, un niño pequeño que ya pasó 18 meses con una familia que no ha sido adoptado durante ese periodo y la familia de acogida está interesada en adoptarlo, yo creo que tendría que tener prioridad. Tenemos que solucionar este nudo crítico porque fíjense, por su intermedio presidente, ministra, que esto desincentiva a las familias de acogida. Porque yo he conversado en muchos casos que te dicen, sí, estaríamos disponibles, y si hasta los 6 meses, perfecto, pero si se prolonga más de 6 meses, si se queda un año, si se queda un año y medio, y la familia decide que realmente el vínculo que tenemos, la adaptación del niño, y lo vamos a arrebatar de esa familia. Entonces yo creo que esto es algo que no está resuelto, ministra, por su intermedio, y merece revisión, porque creo que esto desincentiva a familias de acogida y generalmente también nos genera la situación de buenos entornos familiares con niños adaptados, integrados, y que los volvemos a revictimizar moviéndolos desde ahí. Yo creo que para mí esas serían prácticamente las principales preocupaciones, ministra, por su intermedio presidente. Muchas gracias, diputada Gasmuri. No sé, ministra, si quiere aprovechar o diputado Zafirio, ¿quiere preguntar al tiro? ¿Sí? Ya, sigamos con la... Gracias, presidente. Sí, ¿qué podría, cierto, oponerse a cómo, por ejemplo, se presentan acá las principales soluciones o las propuestas que se están proponiendo acá, ¿cierto? Como absorber la adaptabilidad en caso de protección, los tiempos máximos de la intervención, o adelantar las gestiones con las familias de origen, o el enfoque derecho, o la preferencia a las causas, ¿cierto? O que se están intentando minimizar los plazos de todos estos procesos. O sea, la pregunta, yo estoy de acuerdo que ojalá pudiese ser así, pero la pregunta es si estamos preparados, ¿cierto, ministra? ¿Cierto? Tenemos el personal, el financiamiento, los recursos, los tribunales están en condiciones de poder asumir un proyecto como este. Eso por ahora, presidente, gracias. ¿Es sobre el punto, diputada? Bien, sí, diputada Muñoz. Sí, que yo coincido con el diputado Zafirio, que va en la misma línea mía, que si se está reduciendo los plazos de 8 a 2 años aproximadamente, pero sobre la sobresaturación de los tribunales de familia, que es lo que el colega está preguntando. También era para redondear más mi reflexión, mi pregunta a la ministra. Si se está considerado esa realidad también de los tribunales. Sí, perfecto. Gracias. También es lo que preguntó la diputada Gasmuri. Diputado Barrios. Ministra, tiene usted la palabra para esta primera tanda. Muchas gracias, presidente. Gracias a los diputados, diputadas por sus preguntas. Voy a ir respondiendo porque la mayor parte de estos temas se discutieron también y quiero además señalar que aquí hubo una participación bien importante de distintas instituciones, diálogos, la dimensión judicial se trató también con la opinión de 3 informes de la Corte Suprema, por lo tanto voy a abordar sus preocupaciones, por supuesto, desde esa perspectiva. Respecto de las primeras preguntas del diputado Undurraga, respecto de cuál es el porcentaje de éxito de los procesos de revinculación y en el fondo como si esto justifica esos 12 meses o eventualmente 18 meses que tomaría este proceso. Sí, yo quiero primero hay una cuestión como preliminar que señalar que no es completamente comparable lo que sucede hoy día con lo que esperamos que suceda con esta ley, porque no siempre se inicia ese trabajo de revinculación familiar. Por lo tanto, en algunas no es completamente comparable la realidad de los hoy día alrededor de 15.000 niños que están separados de sus familias con lo que se va a ver en este
con la nueva ley, como esperamos que sea. Lo que sí podemos señalar que hoy día, de estos 15.000 niños que están separados de su familia, alrededor de 9.000 se encuentran en su mismo entorno familiar. Ya sea en familias de acogida extensa, los niños que están separados pueden estar en residencia, en familias de acogida externa o extensa, ya sea en familias de acogida extensa o también estando, ya sea en familias externas o en residencia, en procesos de revinculación. Entonces, hoy día, efectivamente, alrededor de 9.000 niños, de todos los que están separados, se encuentran en su entorno familiar y no siempre se inicia, de hecho, en un porcentaje muy pequeño, de estos 5.000 o aproximadamente 5.000 que no tienen una relación en el fondo con su entorno familiar, se inicia la susceptibilidad. De hecho, en este momento hay aproximadamente 250 causas de susceptibilidad que están abiertas en tramitación, versus todas las causas de protección, una detrás de cada uno de esos niños separados. Pero ¿por qué se determinó 12 meses? Esto no tiene razones técnicas que tiene que ver con la consideración que se tuvo de que no judicial y no una negociación, sino en términos de que se considera que es el plazo que es necesario para revisar la situación de los niños, niñas y adolescentes en cuidado alternativo, para desarrollar en términos profesionales el acompañamiento terapéutico, psicosocial, la vinculación de la familia, y también viendo que cada caso también está asociado a cuál es el tipo de daño y los procesos reparatorios que tiene que pasar ese niño. Y yo sé que este es un equilibrio difícil, porque no queremos que se prolongue demasiado la situación de un niño o niña que está separado de su familia, pero tampoco queremos una definición como esta, juzgarla de manera muy anticipada sin haber puesto todo nuestro esfuerzo en tratar de resolverla. Entonces, de esa dimensión viene. Diputado. Gracias y disculpe. ¿Cuántos postulantes adultos hay para adoptar hoy día sobre esos 15.000? Respecto de esa pregunta, actualmente, primero no son 15.000 los que son adoptables, como digo, son 15.000 los que están separados de sus familias, pero solo sobre una minoría se inicia este proceso de susceptibilidad, que en este momento son 250. Y respecto de padres adoptivos, en este momento hay aproximadamente 400 postulantes, si no me equivoco, en ese rango de números, alrededor de 250 niños susceptibles y alrededor de 350, 400 padres o familias adoptivas. Perdón, disculpe, y con esto concluyo, prometo no preguntar más. Esto significa, de los 15.000 hay 250, o sea, estamos hablando de 14.750 niños que no van a tener una posibilidad real de ser adoptados. No estoy preguntando, porque si hay 400, deberían haber al menos 400 padres o madres, o padre y madre, que están postulando. No estamos, entre comillas, satisfaciendo ni siquiera esa demanda, aunque haya un volumen grande de niños a la espera o potenciales calificados para ser adoptados. Entonces, ¿cuántos va a quedar finalmente en el sistema? ¿10.000? Sí, gracias, presidente. Obviamente, durante la implementación de esto se va a tener que ir evaluando y de hecho por eso también se considera eso en el artículo transitorio, pero lo que yo diría es que nosotros esperamos no necesariamente pero viendo que si lo decimos en números gruesos, 15.000 esta necesidad hoy día, en la realidad actual de separación de la familia, suponiendo que se ha justificado esa medida de protección. La primera apuesta es que esperamos que con un buen trabajo de revinculación una parte importante de estos pueda volver a su familia. Por lo tanto, como esa énfasis pongo. Por supuesto, otra buena parte también eventualmente va a ser declarado adoptable y que en el escenario actual ni siquiera se llega a discutir la adoptabilidad. Por lo tanto, con un procedimiento que ponga plazos claros y que obligue a tomar esta decisión, eventualmente sí va a haber
eventualmente más niños declarados adoptables. También esperamos haya más niños que se decida que vuelvan a su familia y que quizás hoy día no se está decidiendo porque se eterniza simplemente. Y bueno, y están también las modificaciones al procedimiento de adopción, que no son las que profundicé ahora, pero la selección quizás ahí no está como el cambio más grande como es pero también hay modificaciones en la selección de adoptantes, también se está implementando en paralelo como una medida administrativa, la transformación de la oferta programática en términos de que se están creando, todavía no llegamos a todas las regiones, pero sí ya estamos llegando región por región con nuevas unidades de evaluación formativa, o sea, va avanzando en paralelo. Ahora, ¿cuál va a ser la realidad concreta? Va a ser importante que se vaya evaluando durante el proceso, pero la estimación en el fondo está puesta en que estos procesos, que por un lado el proceso de revinculación funcione mejor, sea más efectivo, y por otro lado que eventualmente en los casos en que se hace necesario la adoptabilidad efectivamente se declare. Y en paralelo que la selección eventualmente de padres adoptantes avance y también permita que exista eso. Sigo con... Gracias, presidente. Ministra, por su intermedio, presidente, le estoy preguntando a la ministra. En el caso, entiendo que siempre un objetivo tiene que ser la revinculación y que de alguna manera es lo que ha fallado también, que vemos que no hay procesos activos muchas veces para propender a esa revinculación. Entonces, para entender cómo se va a enfatizar, y entendemos que es el ideal, que muchos niños logren esa revinculación con su familia de origen, hay medidas de apoyo, porque muchas veces todo también tiene que ver con pobreza, directamente, con falta de condiciones. Entonces, ¿cómo se aborda eso? Lo digo justamente desde la cartera de Desarrollo Social, ¿no? Para ayudar a generar las condiciones y las ayudas necesarias a la familia para que estén en condiciones de esa revinculación, porque muchas veces tiene que ver con la falta de condiciones materiales y hay casos dramáticos, no vamos a profundizar, o sea, efectivamente en Aysén y me tocó conocer de cerca casos en que efectivamente la razón por qué los niños eran apartados de su familia y los daban en adopción al extranjero, además con todos esos casos ilegales, era pobreza, directamente pobreza. Entonces, ¿cómo se va a afrontar ese punto en particular, ministra, por su intermedio, presidente? Ministra. Gracias. Diputado, sí. Si quiere, lo que pasa es que para que vayamos avanzando, efectivamente. Gracias, presidente. Sí, es que me entregan una información acá que la Corte en algún momento dijo que debía corregirse el financiamiento respecto de esto, en un informe del 13 de mayo, reciente. Quería saber qué pasa con eso. Gracias, presidente. Esa pregunta la voy a dejar para su pregunta anterior, que tenía que ver con la capacidad de los tribunales. Bueno, esas preocupaciones que señala la diputada Gasmuri de todas maneras están, y yo creo que eso también es algo importante de resguardar. O sea, la separación de la familia de origen no puede estar causada justamente, y sabemos que han existido prejuicios, situaciones que castigan la pobreza, y ir mejorando estos sistemas y estas intervenciones tiene que propender justamente a lo contrario, y los procesos de revinculación también tiene que ver, por ejemplo, con conectar a esas familias con redes, con conectar a esas familias con programas sociales, y por eso recordaba yo otros procesos que están pasando en paralelo, porque estamos en pleno proceso de implementación del nuevo servicio, y la ley contempló un plazo de 5 años para la transformación de la oferta programática. Por lo tanto, si bien tenemos una nueva institucionalidad, todavía en muchos casos los programas que apoyan, que protegen, que apoyan, todavía no han sido reformulados. Nosotros nos hemos propuesto acortar esos plazos, pero está pasando también en paralelo ese proceso. Entonces, bueno, son situaciones complicadas, pero están todos los esfuerzos y la apuesta para que funcionen en esa dimensión. Quiero pasar al tema de familias de acogidas que varios consultaron, y que entiendo que es una preocupación. Y primero señalar que la solución que se propone aquí, efectivamente, en el artículo 32, que regula la adopción por parte de una familia de acogida, quiero señalar primero que hoy día esa adopción no está regulada, no está permitida, de hecho. Más allá de que pueda suceder en algunos casos, la adopción por familias de acogida no está permitida. Y quiero señalar que, por un lado, eso tiene una razón de ser.
tiene una razón de ser la distinción entre familia de acogida y familia adoptiva, porque una familia de acogida debiese ser esencialmente una familia que tiene una vocación de cuidado transitorio, que tiene que apoyar este proceso de revinculación familiar, y una familia adoptiva, por supuesto, tiene la intención de adoptar, es otra, ambas son vocaciones muy loables, pero con finalidades distintas. Y eso tiene, o sea, esa es la razón de ser de por qué hoy día e inicialmente en nuestra primera versión del proyecto no se contemplaba la posibilidad de adopción de familias de acogida, que además es lo que recomienda en general UNICEF y los organismos internacionales. Sin embargo, durante la tramitación surgió la misma preocupación que ustedes nos levantan, especialmente en los casos en que se ha eternizado este cuidado. Y como lo importante es el interés de ese niño, niña o adolescente, se llegó a esta regulación que lo permite, no, a diferencia de lo que es hoy día o lo de que el propio Ejecutivo planteó inicialmente, que lo permite, pero que lo permite de manera excepcional para no desvirtuar la institución de las familias de acogida. Este plazo de los 18 meses se llegó después de conversaciones y trabajos tanto con los organismos internacionales como las organizaciones de familias de acogida como el Servicio de Protección Especializada. O sea, es un plazo que ha dejado tranquilas también a las distintas partes. Fue evidentemente un tema que se discutió y fuimos acercando posturas. O sea, yo como les transparento las distintas motivaciones porque yo creo que aquí de repente es una situación que es difícil de encontrar cuál es el punto medio. No creo que aquí haya como posiciones antagónicas respecto de cómo algunos entienden las familias de acogida u otros, sino cómo encontramos ese punto preciso y es lo que se llegó con esta excepcionalidad, porque lo que no queremos es que ser familia de acogida sea una vía para la adopción, porque no es el sentido de la institución, pero tampoco queremos que, claro, tampoco... Sí, ahí hay dos cuestiones que quiero señalar. Uno, que eventualmente una familia de acogida, si cumple los requisitos, por supuesto, puede también estar en el registro de familias eventualmente adoptantes. Y otro es el caso específico con ese niño o niña que han cuidado y con la que se ha construido ese vínculo. Y por eso se establece que cuando este cuidado se ha extendido por 18 meses o más, que hay casos que suceden, 2, 3 años, son situaciones reales y concretas, se puede producir. En función siempre del interés superior del niño y poniendo eso en el centro. Entonces, respecto de ese punto en el fondo, fue un equilibrio al que se llegó que nos ha dejado tranquilos también a todos y que ha sido de acercar posiciones, pero no posiciones en que unos crean que están bien y los otros están mal, sino que hay intereses y necesidades que son realidades complejas que hay que encontrar, ver cómo acercar, y eso fue la manera en que se vio. Respecto de otro punto que puede ser polémico, que preguntaba la diputada Concha, respecto al, entre comillas, derecho a tener un papá y una mamá, aquí una de las variaciones que hace este proyecto de ley es eliminar la prelación estricta que tiene hoy día nuestra legislación respecto a cómo se eligen las familias adoptantes. Primero quiero recordar que hoy día con las modificaciones a la ley de matrimonio civil que se hicieron durante el gobierno del expresidente Piñera y con la legislación que se hizo a propósito del matrimonio homosexual, la adopción homoparental está permitida. Eso es algo que nuestro país resolvió cuando se legisló el matrimonio homosexual y por lo tanto no es un tema que se viene a cambiar en esta legislación. Pero lo que esa ley no hizo es eliminar esa prelación. Simplemente la prelación sigue existiendo, donde hoy día siempre, por ley al menos, se va a preferir un matrimonio versus, por ejemplo, una persona soltera. Eso independiente de que sea un matrimonio chileno o extranjero, cuando sabemos que la adopción extranjera debiese ser siempre la última ratio. O independiente podría ser hoy día una pareja, ya sea
heterosexual u homosexual que sean convivientes de hecho o incluso que sean convivientes civiles no pueden adoptar, porque eso solo está permitido para las parejas cuando, y quizás han escuchado casos de convivientes civiles que se separan para que adopte una de las personas como soltera. O sea, ahí hay unas normas que son muy rígidas, y yo quiero poner énfasis porque a veces se da vuelta esta discusión. Esto no tiene que ver con el interés de los eventuales padres adoptantes. Esto tiene que ver con cómo entre padres, madres y familias que desean adoptar encontramos a cuáles van a ser los más adecuados para las necesidades de ese niño o niña. Por eso se elimina esa prelación, y en el fondo está el trabajo técnico y la definición judicial de cómo encontramos eso. Y para continuar con esa respuesta a propósito de parte de la pregunta de la diputada Concha, el proyecto de ley contempla, y lo mencioné al principio, el derecho a ser oído del niño. Y eso es respecto de cualquier consideración que el niño, niña o adolescente ponga en el proceso, y eso se garantiza en este proyecto de ley. ¿Esto significa que la opinión de los niños es vinculante? No, significa que es uno de los elementos que los tribunales tienen que ponderar, y que además hay un deber en los requisitos de la sentencia explícito de justificar, ya sea que se acojan esas consideraciones o que no se acojan. Es subir también el estándar de las definiciones judiciales cuando decimos que se tiene que considerar efectivamente la opinión del niño o niña en función, por supuesto, de su autonomía progresiva, porque no es lo mismo la opinión que pueda expresar un niño de 4 que uno de 15, etcétera. Entonces, ese derecho a ser oído está resguardado, pero tiene que ser contemplado de esa manera, como uno de los antecedentes, importante, pero uno de los antecedentes que el juez tiene que tener en cuenta para decidir. Una cosa es una fraternal corrección y complementación. Primero, esto no se eliminó en este trámite. Esto salió de la Cámara como usted lo está explicando. No es que en el Senado se hizo una modificación al texto de la Cámara. Así se aprobó por parte de la Cámara en su oportunidad. Yo entiendo, perdón, diputado, que sí hay una modificación, porque antes se le preguntaba específicamente. No, estoy hablando de la prelación. No estoy hablando de lo otro. Perfecto. Y con cariño y respeto, en el artículo 102 del Código Civil señala que el matrimonio es un contrato solemne por el cual dos personas se unen actual e indisolublemente, ni homosexuales ni heterosexuales. Dos personas, por eso se llama matrimonio igualitario. Sobre el punto, yo, ministra, quería preguntarle, a propósito de esto, del tema bueno, hay hartos puntos aquí. Yo lo que le iba a responder o decir al diputado Undurraga es que entiendo que antes se les preguntaba específicamente a los niños si tenían preferencia, por ejemplo, para tener un papá y una mamá. Y después en el Senado se cambió con una pregunta más abierta, como ¿qué tipo de familia quieres? ¿Ah? No esto respecto del orden de prelación, sino como la intervención del... Ahora, yo al respecto tengo una pregunta, aprovecho de dejársela. Siempre hablamos de parejas, porque también puede haber una relación poliamorosa, por ejemplo. Una familia de 3 padres, o de 3 madres, o una madre y 2 padres, ese tipo de cosas. Que es un tema que... pero eso respecto del matrimonio. Y aquí estamos hablando de convivencia. Por eso hago la... Y en el... Es evidente. Por eso... Y en el proyecto no se hace ninguna distinción. Entonces podría ser que eventualmente los tribunales se vean enfrentados a la decisión de que una familia, así llamada, de 3, no sé, 2 papás, una mamá, o al revés, 2 mamás y un papá, quieran adoptar, tengan que resolver y eventualmente puedan dar en adopción, porque es algo que esto no está resuelto. ¿Ah? Y otra pregunta quería hacer, yo sé que quizás le quedan otras, pero aprovecho que me di la palabra. Tiene que ver con la vulnerabilidad del procedimiento, porque efectivamente
el poner de requisito 18 meses, que son no solamente son 18 meses, son ininterrumpidos. O sea, cualquier acto, ahí, por ejemplo, como el ejemplo que dio la diputada Concha, puede efectivamente hacer vulnerable el procedimiento. Y una de esas cosas que puede hacer vulnerable el procedimiento, y esta es la pregunta, tiene que ver con la cesión voluntaria por violación. En ese caso, esa cesión voluntaria opera de pleno derecho, hay una investigación sumaria, no sé, en base al humo de buen derecho, ¿cómo se resolvería una cuestión? Bueno, está en la ley, digamos, ¿cómo lo resuelve la ley? ¿O hacia dónde apunta? Eso, ministra, yo le pregunto. Ya. Yo no sé, ministra, ¿le queda todavía responder al diputado Zafirio, parece, o no? Sí. Entonces, me quedan hartas preguntas. sí. Ya, bueno, sigamos. Gracias, presidente. No, respecto de las aclaraciones del diputado Undurraga, de todas maneras, yo no me estaba refiriendo que el término de la prelación venía del Senado, sino del proyecto de ley como está hoy día. De hecho, efectivamente, esa fue una indicación del año 2019, una indicación del Ejecutivo, de hecho, el año 2019, que es una de las cuestiones que se mantiene en el Senado, pero lo menciono como algo relevante de este proyecto de ley y efectivamente cualquier tipo de matrimonios también convivientes civiles, convivientes de hecho o personas solteras. Respecto de lo que señala usted, presidente, pues existen discusiones sobre la pluriparentalidad eventualmente, pero en este proyecto de ley se regula que una o dos progenitores pueden adoptar, es lo que está regulado en este proyecto de ley, por lo tanto no es que quede abierto algo como lo que usted señala. En lo que nosotros hemos discutido, lo que le estamos presentando acá y lo que se discutió en el Senado no es un tema que se haya abierto, más allá de que pueda haber interesantes discusiones sobre el tema, pero no es lo que se está legislando en este momento, y lo despejo porque no es algo que se planteó. Presidente. Perdón. Sí, que quería la ¿Sobre palabra. el punto? Sí, sobre el punto. Efectivamente, yo quería, bueno, justamente lo está aclarando la ministra, su pregunta en cuanto si ha quedado aclarado el hecho de que 3 personas pudiesen adoptar. Claro, usted efectivamente dice que quedó fuera, pero yo recuerdo que en esa época sí se colocó una indicación al respecto, pero me acuerdo que también que la época quedó fuera acá en la Cámara, pero usted aclara que también quedó fuera ya en el Senado si es que hubo una intención de incorporarlo allá. Entonces eso quería como que quedase claro también aquí en la comisión. Gracias, presidente. Sí, la ministra va a seguir respondiendo y después tiene la palabra el diputado Barrios, después de la respuesta de la ministra, y después la diputada Pizarro, y después la diputada. Gracias, presidente. Para cerrar ese tema respecto del derecho a ser oído, ahí sí efectivamente se hizo un cambio a propósito de la pregunta de la diputada Concha, porque se estableció que el derecho a ser oído es un derecho amplio, tal como yo lo señalé, respecto de cualquier consideración que tenga que hacer un niño, niña o adolescente, sin que lo intencionemos sobre que la pregunta a la que tiene que responder es si quiere elegir un papá o una mamá. Se amplía el derecho a ser oído y, como decía, eso implica un mayor estándar de justificación de las resoluciones judiciales. Y respecto de las otras preguntas, hay varias que son judiciales. Yo aquí señalaría y la carga de los tribunales. Yo, por supuesto, es algo que nos preocupa, pero aquí hubo 3 informes de la Corte Suprema. Por supuesto, hubo algunas consideraciones de recurso, pero en lo sustantivo no hubo una diferencia respecto de cómo se está regulando el procedimiento. Yo diría que, por supuesto, son temas muy difíciles que requieren una intervención judicial. Entonces, el control judicial me parece que es
no solo inevitable, sino necesario en estos casos, pero la idea no es rigidizar, ni tener un exceso de judicialización, sino simplificar. De hecho, ya lo señalaba yo, hoy día las oficinas locales de la niñez pueden tomar medidas de protección de manera administrativa. No la separación, pero sino otras medidas de protección. Por ejemplo, si antes una OPD identificaba la necesidad de una medida de protección, tenía que ir a tribunales. Hoy día algunas medidas de protección, por ejemplo la derivación a cierto programa o algo de esas características, o cualquier tipo de intervención ambulatoria, la puede decretar la OLN sin ir a tribunales. O sea, ya tenemos, de hecho, un sistema que está avanzando hacia evitar la judicialización. Está en proceso de implementación, pero avanzamos hacia allá. Luego, vamos a tener, en principio deberíamos tener menos juicios con esto, porque estamos uniendo dos procedimientos en un procedimiento. Y además debiesen ser procedimientos más cortos. Por lo tanto, obviamente hay una transición que tendrá sus ajustes, pero si las cosas funcionan como las estamos planteando en el proyecto de ley, esto debiese disminuir la contenciosidad, debiese disminuir la judicialización. Y además comentarles que en paralelo se está tramitando una reforma, o sea, los dos proyectos que ya les mencioné, el proyecto de ley de armonización y una reforma a tribunales de familia, y en particular el proyecto de tribunales de familias que está en la Comisión de Familia del Constitución del Senado, viene además con recursos importantes comprometidos, y ahí alrededor de 40.000 millones, y ahí se contempla el fortalecimiento de los tribunales y también de los consejeros técnicos, o sea, como todo el entorno, el ecosistema necesario para el funcionamiento de tribunales de familia se refuerza. Y en este caso lo que se utiliza como figura respecto del derecho a representación judicial del niño o niña no es la figura del curador ad litem, sino la figura del abogado del niño, que es la que está reconocida en la ley de garantías. Y la manera en que esto se refuerza es con recursos que se contemplan en el informe financiero. Si puedes ir a la última página. El informe financiero contempla recursos, ya les mencionaba que en el otro proyecto de tribunales de familia hay recursos para los tribunales, pero en este proyecto se contemplan recursos, bueno, para el servicio, para el registro civil, por lo que ya conversamos, y para la Corporación de Asistencia Judicial, que justamente entregan esta representación, y ahí está al revés la palabra representación jurídica y personal para el informe de parientes, pero es la representación para la corporación y el personal para el informe de parientes del Servicio Registro Civil. Y en el proyecto de tribunales, de reforma a los tribunales de familia, se contemplan, además de lo que está aquí, 17.000 millones para los servicios que dependen del Ministerio de Justicia, como la corporación, y alrededor de 20.000 para el Poder Judicial, que son los tribunales de familia principalmente. Entonces, por ahí se está abordando eso. Todos sabemos que en temas de recursos siempre hay que hacer esfuerzos, pero esto no está solo en el papel, sino que está con recursos contemplados, y también del servicio. En este informe financiero están los recursos también para el servicio. Retiro mi mano. Respecto de el secreto que preguntaba la diputada Gasmuri, no sé si voy a responder cuál era su duda exactamente, pero según lo que entendí de la pregunta, quizás señalar que en nuestro país, a diferencia de otros países, no existe la institución de la adopción abierta y la adopción cerrada, por ejemplo. No existe la posibilidad de que la adopción sea algo que sea secreto o reservado para ese niño o niña. Y de hecho, el derecho a la identidad y a la búsqueda de orígenes, que está en la ley de garantía,
nos obliga a eso y por eso se regula con detalle en esta legislación. Por lo tanto, que en algún momento se habló de estas ideas, adopción abierta, adopción cerrada, son instituciones que no tienen tanto sentido en la manera en que entendemos la adopción en esta legislación, porque en todos los casos existe este derecho a la identidad, a buscar los orígenes y eventualmente incluso a contactos posadoptivos si es que así se determinan como necesarios y existe la disposición de todas las partes. Y para eso están, los recursos que están contemplados para eso, pero también está regulado en el proyecto de ley. Algunos, entiendo que hay un título de búsqueda de orígenes. Hay un título de búsqueda de origen que establece, entre otras cosas, que todas las personas tienen derecho a consultar el origen de su filiación eventualmente. Y también se señala, y este sí fue un tema de discusión, el servicio tiene que entregar asesoría relacionada con la búsqueda de orígenes y también en el proceso de adopción orientaciones a las familias o padres adoptivos para esto. Evidentemente hay cosas de la realidad que uno no puede controlar absolutamente, pero el proyecto lo contempla en el título 5 de Conservación de Información y Búsqueda de Orígenes. Ministra, sobre el punto, perdón. Porque efectivamente el tema de la búsqueda de origen es un tema que yo creo que está regulado incluso a nivel internacional, tratados internacionales, por lo tanto es una cuestión de derechos humanos, ¿sí?, que se ha tratado en esta comisión a propósito de otros tantos temas. Pero me da la impresión de que no queda claro en este proyecto, así como yo planteé el tema de la pluriparentalidad, que no lo veía tan claro, precisamente aquí en el proyecto se hace alusión a la identidad, no respecto del tema de los orígenes, sino por ejemplo a la ley de identidad de género, ¿no? Hace una referencia ahí. Entonces, cuando se habla de identidad, aquí están hablando de las dos cosas, están hablando de identidad de género, están hablando en sentido amplio, digamos, identidad de orígenes, porque yo no sé si habla indistintamente unas veces de una u otra, entonces creo que no queda tan claro. Sobre el punto, diputada Concha. Sobre el punto. Sí. Pero si todavía no termina la ministra. Está terminando la ministra la pregunta y después le va... Pero sobre el punto. Sí, pero es sobre el punto del diputado. Sí, es que justamente igual tenía esa misma duda del presidente respecto a que... Respecto al tema de conocer los orígenes, porque, por ejemplo, el proyecto de ley que hoy día viene del Senado, digamos, en el artículo 26 de la Ley de Garantía, justamente contiene el derecho a la identidad de género, cuando en realidad el foco debiese ser estar en conocimiento del historial familiar del niño adoptado. Entonces, quizá ahí también sería importante que pueda aclarar que es la misma duda que yo tenía ahí con el presidente. Disculpe, diputada, pero era sobre el punto, no. Gracias, diputada. Y ministra, hay diputados que efectivamente hace rato que tienen preguntas nuevas, a ver si las puede anotar al tiro para que no queden, porque eventualmente también sirve para que responda sobre temas que van saliendo. Entonces, le doy la palabra al diputado Barrios y a la diputada Pizarro. Yo tenía una opinión sobre el proyecto, que es una opinión positiva, pero estamos en la parte de interrogante, así que la entrego después en otro momento. Diputada Pizarro. Gracias, presidente. Sí. Todos han argumentado, así que voy a argumentar mis preguntas. Lo primero que quiero yo decir es que en lo personal quisiera que todos en esta comisión y todas nos concentrásemos en el bien superior del niño, no de la boca para afuera. Acá hemos conocido en esta comisión en reiteradas oportunidades la situación de las niñas y niños que están en situación de abandono, entre comillas lo voy a decir. Y todos aquí casi hemos llorado. Entonces yo tengo una pregunta. Y son bien concretas, ministra. Entendí que lo dijo, pero quiero poner en el foco que a mí me importa. Porque lo que importa son los niños y las niñas.
no me importan otras cosas, después en el camino resolverán otros creencias particulares. Pero aquí estamos hablando de un tema de niños y niñas. Mi primera pregunta es, yo entiendo que con las medidas que se están tomando vamos a reducir el tiempo del proceso de adopción de niños y niñas porque vamos a concentrar en una institución, no sé si una institucionalidad, pero se va a concentrar en lo que significa todo el proceso, de modo que esto no demore 8 años, que me parece una tragedia de proporciones, y que acá todos nos conmocionamos y sesión a sesión nos destruimos porque no vamos resolviendo temas de niños y niñas. La primera es esa. La segunda, que yo quería preguntarle, al flexibilizar, voy a usar una palabra, o al permitir que los adoptantes sean otras personas, crece, me imagino, exponencialmente la posibilidad de niñas o niños de ser adoptados. O sea, entre un niñito que esté en manos de un abusador o de BIF, prefiero que esté con una mamá sola o que esté con un matrimonio de lesbianas o homosexuales, porque el niño o niña va a estar cuidado y no abandono. Entonces mi pregunta es, esta no limitación tan grande permite ampliar el número de adoptantes y por lo tanto junto con lo anterior avanzar en el proceso de adopción. La otra pregunta que le quería preguntar es que el tema de las familias de acogida entiendo que va a seguir con alguna restricción. Eso es lo que entendí, ¿verdad? Pero sin embargo ampliamos el criterio en relación que sí son posibles adoptantes y sobre todo en el caso de niñas o niños que ya lleven más de 18 meses, entendí, con su familia de acogida para poder postular a un proceso de adopción. Ahí quería hacer una consulta. ¿Cuál es la dificultad? Porque ustedes hablan de la institución de la familia de acogida. Yo entiendo que una familia de acogida va a conciencia aquello. ¿Por qué siquiera va a existir aún así una limitación si alguien cambia de criterio? Esa familia de acogida sea madre-padre, madre sola, 2 hombres, 2 mujeres. A mí me da igual. ¿Por qué no se le va a permitir para el cobijo de ese niño la posibilidad de adoptar? Y lo último, que ya contestó lo de la asignación de recursos, que lo saludo y me parece muy importante. ¿Cómo vamos a resolver de que el proceso que se estaría dando en máximo 18 meses, dijo, ¿verdad? ¿Cómo va a concluir? O sea, ¿cuál es el método de concluir? Porque a veces los procesos los tenemos definidos, pero a la hora de materializarlos, si no los tenemos bien acotados, puede transformarse en 6 meses más. Entonces, ¿eso está también ya planificado en el proceso de adopción? Esas son mis preguntas, que para mí son las fundamentales en relación a preocuparnos de estas niñas y niños que hoy día no están siendo adoptados y que aquí hemos visto con horror y hemos llorado, que están en condición de... Eso, presidente, muchas gracias. Gracias a usted, diputada Pizarro, por la paciencia. Siempre muy bienvenida a sus preguntas, que por lo demás vienen a aportar muchas gracias. Inquietudes nuevas. Ministra, por favor. Gracias, presidenta. Había quedado una pregunta pendiente respecto de la cesión voluntaria. Bueno, la cesión voluntaria se regula y, si no, había esta pregunta a propósito de los casos en que se hubiera manifestado que el origen de ese embarazo fue una violación. Eso está regulado. Esto está señalado a propósito del artículo 27, porque el artículo 27 lo que establece es que en el caso de que se inicie un procedimiento de cesión voluntaria, hay una obligación en ese artículo de citar a las distintas partes interesadas, entre ellos el otro progenitor. Y por lo tanto, en ese contexto se regula que en caso de, que son citaciones a la audiencia de ratificación del procedimiento de adoptabilidad por cesión voluntaria. Y si es que se inició por voluntad de un progenitor, existe la obligación de citar al otro progenitor. Pero por eso está esta norma.
en el inciso 3 de este mismo artículo que habla de la citación, que es que si el procedimiento fue iniciado por la persona embarazada y manifestare que el embarazo fue producto de la violación, están estas obligaciones del tribunal de tomar medidas para resguardar justamente a esa persona y eventualmente remitir, si es necesario, a una causa de protección. O sea, eso es la idea. En ese contexto se habla del embarazo cuyo origen pudo ser una violación, como una norma a propósito de esta obligación de citar, que tiene sentido también, pero con esta consideración. Respecto de el derecho a la identidad y a la búsqueda de orígenes, aquí yo quiero aclarar que primero no se produce ninguna innovación respecto de lo que está establecido en la Ley de Garantías. De hecho, se regula el derecho a la identidad y a la búsqueda de orígenes y se remite a los artículos 7 y 26 de la Ley de Garantías. Y aquí me parece bien importante que no se levanten discusiones que no son las que se están dando. Aquí se está hablando, y creo que es bastante claro cuando hablamos de adopción, lo importante del derecho a la identidad y cómo eso, por supuesto, implica la nacionalidad, el origen, el idioma, los derechos religiosos, lingüísticos, si pertenecía o no a un grupo étnico, a un grupo indígena. O sea, todo eso está regulado en el artículo 26 de la Ley de Garantía, y esto se remite exactamente a eso. Entonces, señalar que cuando se habla de derecho a la identidad estamos hablando de identidad de género, la verdad no tienen nada que ver con la discusión, más allá de que se planteó algo así, pero no tiene que ver con lo que está reconocido en el proyecto de ley, que por lo demás se hace una remisión expresa para no innovar ni ser reiterativo. Respecto de quienes pueden ser adoptantes y todas las preguntas que están relacionadas con ello de la diputada Pizarro, comparto absolutamente. O sea, la mirada, y me parece muy bien cómo lo señala, y también un llamado, no porque alguien piense distinto, pero a veces el debate público se da un poco al revés, de que lo primero es el niño y cómo encontramos en el fondo la mejor situación para ese niño. Luego, evidentemente, tenemos que preocuparnos de la justicia, la no discriminación, que el proceso de aquellos padres que quieren adoptar, que evidentemente son muy loables, los acojamos, pero primero ponemos al niño en el centro y se los planteo también para poder transmitirlo así, porque realmente me ha tocado hablar bastante de esto, no en este congreso especialmente, pero como que la pregunta en el debate público está más puesta desde el lado de los padres, y yo sé que con ninguna intencionalidad, pero quiero poner el énfasis de que lo principal, y yo creo que eso lo compartimos, pero invito como a que pensemos qué significa eso y tratemos también de ponerlo en el debate público. Y en ese sentido, por supuesto que si estos cambios funcionan como han sido pensados, esto sí debiese disminuir los tiempos, pero no apresurarlos en el sentido de que se produzcan adopciones que no debiesen producirse, porque además es una realidad que ha sucedido. Y debiese también crecer, creemos, el número de adoptantes a propósito de eliminar esta prelación, a propósito de que, por ejemplo, ya no va a ser la última opción que una persona soltera, que por lo demás, cuando alrededor de la mitad de los niños en Chile nacen en un hogar monoparental, tiene que ver con la realidad que tenemos como país. Entonces eso sí debiese... Y bueno, yo ya decía, las parejas que están unidas civilmente ni siquiera hoy día están contempladas. Pero además con que, dada un poco los números que dábamos a propósito de la pregunta del diputado Undurraga, también hoy día no hay en el fondo un mensaje tan claro, de un llamado tan claro. De hecho, tenemos las campañas más concentradas en llamados a familias de acogida, que por lo demás necesitamos, pero también debiésemos reforzar las campañas y el llamado a ser familias adoptantes. Pero
con un sistema que realmente, como veíamos los números, cuando tenemos alrededor de 250 niños susceptibles de adopción y alrededor de 400 padres adoptivos, el problema hoy día no lo teníamos ahí, pero en la medida en que el proceso se agilice y se determinen eventualmente más adoptabilidades, por supuesto que vamos a tener que concentrarnos más en la búsqueda de familia adoptiva. Entonces, eso debiese dinamizar el proceso. Y respecto de las familias de acogida, bueno, reitero lo que ya señalé. O sea, esta ley, este proyecto de ley lo permite como no lo permite la ley actual. Lo que no queremos es que sea una vía para saltarse el proceso de adopción, para saltarse la fila o para saltarse la evaluación que tienen los padres adoptantes. Pero sí, claro, y por eso en el artículo 32 se establece la posibilidad, pero se establece como excepción, porque además esperamos que si todo esto funciona, no suceda que hay niños más de 18 meses o 2 años o 3 años con una familia de acogida, porque no es la idea del sistema, pero sí se permite bajo estas condiciones. Y además esto va en paralelo, yo les decía, a propósito de la transformación de la oferta programática, y estamos, lo mencioné la pasada de antes, pero estamos instalando en las distintas regiones un nuevo programa para la evaluación tanto de familias de acogida como adoptivas, que es una unidad de evaluación especializada, formativa, tanto de familias de acogida como de familias adoptivas. O sea, esto ahora, no es que, como hoy día sucede, que esto está fragmentado, lo administran distintas fundaciones eventualmente, criterios distintos, no hay un registro único, al menos de familias de acogida. Entonces, estamos avanzando hacia que eso se suceda en una misma unidad de evaluación y que además tenga este carácter formativo, que en el mismo proceso de evaluación y de selección se vayan entregando herramientas también para quienes van a cumplir ese rol. Entonces, todas esas innovaciones en paralelo debiesen ir mejorando la situación y tenemos un poco toda la energía puesta en eso. Gracias, presidente. Gracias, ministra. Diputada Muñoz tiene otra pregunta. Muy breve, gracias, presidente. Más que nada sobre el punto sobre la familia de acogida, que en el fondo yo la veo de una manera, bueno, aparte de lo que dice la ministra, como un tremendo aporte, ¿cierto? Y todo el cariño que le tiene a la infancia. O sea, yo destaco también eso, que es muy fundamental el aporte que hacen ahí, ¿cierto? Para que el niño no esté en una residencia. Y en ese contexto, cuando la familia de acogida después de 18 meses puede adoptar, ahí la familia de acogida, después que sí existe esta posibilidad, porque yo lo veo más como un vínculo afectivo, ¿cierto? Que es natural. Y en ese contexto, la familia de acogida va a continuar siendo familia de acogida. Eso quería, o se cierra ya la opción, porque yo lo veo que continúa. Obviamente adoptan a un niño, ¿cierto? No es que se cerró el ciclo. Ahí pueden adoptar otro niño después, si es que quedase 18 meses otra vez el niño se retrasa cierto proceso de adopción. ¿Qué pasa ahí después? Y obviamente también si sigue dentro del plan, ¿cierto? De familias de acogida y puede seguir acogiendo niños, me refiero a eso. Si pudiese profundizar en ese punto. Y de hecho, perdón, Gracias, diputada, efectivamente entiendo yo que se está, hay ánimo, digamos, así lo dijo el director del Servicio de Protección Especializada, de hacer una nueva regulación también de la familia de acogida, y seguramente una segunda etapa de esto. Se ve propositivo que sean... Sí, gracias, presidente. No existe una limitación en ese sentido, yo ya lo señalaba. Podrían eventualmente familias o padres estar en un registro de familias de acogida y estar en el registro de potenciales adoptantes, considerando que tienen que, por supuesto, una familia de acogida eventualmente tiene que cumplir los requisitos que son más altos para ser adoptante, pero eso es perfectamente posible y no hay una limitación en ese sentido. Y una familia de acogida, en la medida en que sea bien evaluada, todo lo que sea, puede seguir siéndolo en la medida en que tenga la voluntad de serlo. Y aprovecho de hacer un llamado a que nos puedan también apoyar en estas campañas de búsqueda de familia de acogida, porque estamos avanzando a que ojalá la mayor parte de los niños separados de sus familias estén en familias de acogida y no en residencia. Y se ha avanzado mucho, o sea, hoy día alrededor más del 60% de los niños separados está en una familia de acogida, ya sea externa o extensa, pero tenemos que avanzar más, así que les pedimos también el llamado a eso, porque además están concentradas territorialmente, hay regiones donde hay muy poquitas familias de acogida.
En la región metropolitana hay más, pero bueno, evidentemente también hay más niños, pero hay regiones donde hay muy poquitas. Entonces les pedimos también ayudarnos en esos llamados. Ahora en junio todos los años lanzamos la campaña y mientras más la impulsemos todos, mejor. Ministra, diputada Camuri. Gracias. Agradezco mucho las aclaraciones, que estoy lejos del micrófono yo. Agradezco las aclaraciones, pero me persisten algunas dudas, ministra. Supimos, ¿cierto?, los informes de la Corte Suprema en enero y insisten en dar cuenta también de la situación de la representación jurídica de niños y adolescentes como algo que está todavía fragilizado, lo dicen en el informe de ellos. Pero además está este protocolo complementario de la CAG, ¿cierto?, que está firmado por el subsecretario de Justicia, y en uno de sus acápite señala con claridad: con el objeto de cumplir lo anterior, se gestionará con la Corte Suprema la posibilidad de dictar un auto acordado que, especificando la materia que se debe derivar, ordene, limite y autorice el desarrollo de audiencias sin curador dentro de los 3 días de suscrito. Entonces, yo insisto en la representación jurídica de niños y adolescentes, ministra, por su intermedio, presidente. Cuando vemos la alerta de la Corte Suprema de que eso no está bien resuelto, y cuando vemos esto que viene de la CAG, que ha estado en paro la CAG, ustedes saben los problemas que tiene, y ellos mismos están llegando a un auto acordado para no incluir curador. Entonces, esto no está resuelto. Esto no está resuelto y yo creo, por lo menos de mi punto de vista, para aprobar este proyecto, esto tiene que estar resuelto. Si no, yo creo que tiene que irse a mixta. Yo le complemento, ministra, con una pregunta muy breve, que es súper específica, pero aprovecho para no interrumpirnos tanto. Es la eliminación de la adoptabilidad de los mayores de edad, que también es una innovación de esta ley. Si pudiera detenerse sobre ese punto un poquito, ministra. Ya, verdad. Gracias, presidente. Respecto de la representación jurídica, o sea, es fundamental. Y en este proyecto hay dos cuestiones. En este proyecto de ley sí queda explícito, respecto de las causas que regula este proyecto de ley, que las audiencias no tienen efecto si es que no está presente el abogado del niño. O sea, eso no es una posibilidad en todas las audiencias contempladas en este proyecto de ley, que es respecto de adopción, y por eso están los recursos puestos en la corporación para ello. Y además, en el proyecto de ley de tribunales de familia, eso se señala como una regla general para todos los procedimientos. Entonces eso, y por eso están los recursos en la reforma de tribunales de familia como señalaba. Pero este documento tiene fecha 3 de junio. ¿Lo dijo la Corte Suprema? Lo vamos a revisar, pero es algo que se discutió, como cuando decía que una de las obligaciones era el derecho a ser representado. Esa es la idea. Lo vamos a revisar en esa parte, pero... ¿Se está refiriendo al protocolo de la corporación? Sí, pues claro, pero un protocolo de la Corporación de Asistencia Judicial, eventualmente que, si es que conversaron, que la Corte Suprema sacara un auto acordado sobre esta posibilidad, simplemente no puede estar por encima de esta ley que establece que es una obligación que exista ese abogado. Y por eso sí, pero en particular en estas causas... Diputada Camuri. Sí, perdón, yo entiendo, pero aquí lo que quiero señalar es que tenemos una especie de contradicción y temas nudos críticos que resolver, que no se lo vamos a mandar. O sea, pongo esa alerta, ¿no? Porque sin esto bien resuelto, la verdad es que a mí no me parece que el proyecto pueda avanzar. Pizarro. Voy a hablar desde mi ignorancia, quizás no tanta. Yo entiendo que un protocolo no está por sobre una ley, ¿o no? Ya. No, es que estoy haciendo mis preguntas. Entiendo que un protocolo no está sobre una ley. Si nosotros aprobamos esta ley que indica los recursos, estoy preguntando para que me conteste el Ejecutivo, que indica los recursos que tiene para que en un proceso de adopción
el niño o niña esté representado hasta por sobre cualquier protocolo que haya firmado el ministro de Justicia? Porque si no es así, lo que dicen la diputada Gasmuri y el diputado Zafirio me preocupa. Ahora, si la ley está por sobre un protocolo, lo estoy preguntando formalmente al gobierno, ministra, porque esto va a quedar grabado y nosotros tenemos que votar esto el día lunes. En lo personal, después de todo lo que hemos visto, me interesa mucho que esto avance, pero tampoco me interesa que avance y a ninguno acá sin que tengamos resuelto un tema tan fundamental como la representación del niño o niña o adolescente en este proceso de adopción. Entonces me parece que es una pregunta que hay una contradicción compleja. Por eso pregunto lo de la ley. Sé que es así, pero el protocolo conflictúa sin duda. Ahí tiene 2 preguntas pendientes. Gracias, presidente. Dele, Este protocolo, presidente, para la ministra por su intermedio, se firmó para que depusieran el paro en que estaba la caja. Entonces, para tenerlo como claro, ¿no? Sí, claro. Sí, pues en la última página aparece el compromiso de recursos. 562 millones, 63 millones, 104 millones, abajo 1.054 millones. Son números. No sabemos si esos recursos que están disponibles van a alcanzar para desarrollar un proyecto de ley como este. Después de lo que dice el otro documento. Entonces, esas son nuestras dudas. Ministra. Gracias, presidente. Respecto del tema de adoptabilidad de mayores, es algo que efectivamente no está en este proyecto de ley y eso es coherente con que la adopción se contempla y se considera como una medida de protección permanente, como señalaba. Por lo tanto, desde ese punto de vista, no parece que sea la institución para resolver problemas de filiación en el caso de personas mayores de edad. Se discutió en el Senado y se consideró en la Comisión de Constitución y luego en la sala, tomando en cuenta algunos de los comentarios que había hecho la Corte Suprema en ese informe, es que las reglas generales sobre filiación, por ejemplo, la causal de filiación por posesión notoria del estado civil de hijo, podía resolver esas preocupaciones, pero que no eran el objetivo de la institución de la adopción como una medida de protección. Y respecto de lo que se estaba conversando ahora y a la pregunta de la diputada Pizarro, sí, categóricamente la ley está sobre otros instrumentos normativos. Bueno, un protocolo no es un instrumento normativo tampoco. Y el artículo 12 señala el derecho a la representación jurídica, que es que todo niño, niña o adolescente tiene derecho a contar con representación jurídica especializada, gratuita e independiente en los procedimientos en que se puede declarar su adoptabilidad y en el procedimiento de adopción. En los términos dispuestos en el artículo 50 de la Ley de Garantías y el artículo 19 de la ley que crea los tribunales de familia. Ahora, respecto del protocolo que me envió ahora la diputada Gasmuri, tiene que ver con, por lo que entiendo, es un protocolo firmado por las autoridades del Ministerio de Justicia y las asociaciones de funcionarios y funcionarias y, por supuesto, esto corresponde al Ministerio de Justicia, pero corresponde a una situación actual y una preocupación actual, pero que yo diría que no contradice lo que estamos regulando en este proyecto de ley, porque como ya he señalado y tomando la preocupación que estábamos revisando ahora del informe de la Corte Suprema, que además después de que se recibió se volvió a trabajar y se resolvieron esas preocupaciones en la sala del Senado, tiene que ver con justamente lo que señala el diputado Zafirio, la capacidad, los recursos, la capacidad real de que esa representación se produzca, y nosotros entendemos la preocupación de la Corte Suprema en ese sentido, y por eso, bueno, están los informes financieros de la ley donde pueden ver el detalle de cómo se llega a esas cifras, pero quiero reiterar que tenemos este informe financiero que contempla estos recursos para la Corporación de Asistencia Judicial y tenemos
el informe financiero del proyecto de tribunales de familia que también estamos tramitando y esperamos que avance, que son, ya lo he señalado, en torno a 20.000 millones para los tribunales de familia y en torno a los 17.000 millones para las corporaciones de asistencia judicial. Entonces, tomamos esa preocupación y les podemos compartir, les puedo enviar directamente a los diputados el informe financiero de ambos proyectos de ley. Diputada Pizarro. No, yo, entendiendo lo que explica ministra, porque quiero quedarme muy clara en esto, lo que acaban de informar los diputados tiene que ver con la firma de un protocolo de una movilización de trabajadores. ¿Sí? ¿Sí? Que se dan siempre, que es distinto a una ley. Ya, a mí me queda claro, gracias. Es distinto. Sí, no, perdón, es que yo quiero aclararnos a nosotros. Lo que pasa es que yo entiendo, porque lo que no podemos confundirnos en esto. Las movilizaciones siempre se dan de trabajadores y las autoridades llegan a acuerdos. Pero aquí estamos discutiendo la ley. Nosotros no podemos discutir la ley en función de que se firmó en un protocolo, porque es algo distinto. Los que son abogados lo saben mejor que yo. Estamos discutiendo una ley que asigna recursos y que asegura ciertas cosas, entre esas la presencia de un representante en un proceso de adopción. ¿Por qué lo digo? Porque en la tramitación de cualquier ley nos podemos encontrar con un proceso de movilización que yo siempre lo voy a escuchar si es de trabajadores, pero es un tema distinto, siento yo, por favor, es lo que yo creo a lo que estamos discutiendo acá, porque yo lo que me gustaría conocer antes del lunes, si nos pueden hacer llegar a esta comisión, es el detalle, que algo que sí me suena, me hace eco, no suena muy elegante, me hace eco que tiene que ver cómo llegamos a esa cifra para la representación de los niños y niñas en el proceso de adopción, sino a mí por lo menos me interesaría mucho poderlo tener claro antes del lunes a la hora de votar este proyecto de ley. Pero lo quiero separar del otro porque son temas distintos. Lo entiendo así. Diputada Concha, brevemente, nos quedan pocos minutos. Lo dijo la diputada, yo creo que deberíamos tomar el acuerdo para que efectivamente nos llegue el informe financiero que comprometió la ministra por su intermedio presidente, porque creo, o sea, a mi parecer los números que vemos acá son insuficientes, a diferencia de cuando se piden más recursos para otras cosas que no tienen que ver con los niños en nuestro país. Yo creo que aquí sí está la prioridad, eso, presidente. Diputados, hoy día todo lo que hemos preguntado, lo que nos ha sido respondido por parte de la ministra, los puntos que hemos hecho, las interpretaciones que hemos hecho cada uno, ¿cierto?, son parte de la historia de la ley. Este proyecto está en tercer trámite, nosotros no podemos hacer ninguna modificación, eventualmente podemos hacer algunas votaciones separadas en la sala, pero se ha querido, ¿cierto?, por parte del presidente de la Cámara, que también había disposición, ¿cierto?, del Ejecutivo, a que nosotros revisáramos para poder también informar a nuestras bancadas, a nuestros colegas diputados respecto de este proyecto. Sí, yo he visto que hay inquietudes y que, bueno, el proyecto viene con muchos cambios, no ha habido mucho tiempo para resolverlos todos, todavía persisten algunas dudas, por cierto, ha quedado claro. Entonces, lo que yo les quería proponer es que en el informe que nosotros vamos a entregar a la sala, sugiramos, digamos, que ojalá este proyecto pase a mixta. Eso como mensaje a la sala, ¿ya? Sin digamos, mediar votación. O sea, en el fondo proponer un acuerdo para que en el informe que se entrega esto pase, se sugiera que esto tiene que pasar por mixta porque hay cuestiones todavía pendientes y que son muy distintas unas de otras. Hay inquietudes mías, hay inquietudes de otros diputados que a veces no son congruentes entre sí, pero por lo mismo eventualmente, por eso lo pongo sobre la mesa, es que este proyecto, que es importante, que lleva años, que tuvo muchos cambios, que hoy día está pasando rápidamente por aquí, pase a la sala con sugerencia para los diputados que escuchan el informe de que se deriva a una comisión mixta. Diputada Pizarro. Presidente, yo voy a exponer por qué no estoy de acuerdo. Porque las visiones distintas que tenemos en esta comisión son distintas respecto a por qué algunos artículos los compartimos u otros no.
por ejemplo, hay opiniones y preocupaciones respecto a que sean adoptantes personas de un mismo sexo. Yo lo saludo. Se puede votar, pero yo no estoy de acuerdo en que vayamos a una mixta sin tener claro acá, y no lo vamos a alcanzar a tener, cuáles son los puntos que nos conflictúan de una mixta. Estoy siendo súper clara, porque creo que podemos, para mi interés del niño y la niña, pueden ser muy distintos respecto de otro y podemos retroceder. Por lo tanto, yo no estoy de acuerdo. Yo sí incorporaría que aquí se dio una discusión, donde hubo preguntas, donde hubo dudas, y que sea la sala la que resuelva. No estoy de acuerdo con eso porque yo en lo personal me preocupa mucho que esto se retrase y termine siendo nada. Porque aquí lo hemos visto así. Por eso lo quiero exponer y sugiero que como nos vamos a pasar de la hora, incluso si quieren lo votamos. Pero a mí me preocupa, no estaría de acuerdo con eso. Se lo expreso. Diputada Gasmuri. Gracias. Sí, yo coincido en la complejidad, pero bueno, a mí me surge una pregunta, presidente, y se la quiero hacer por su intermedio a la ministra, porque esto se tramitó en el Senado, bueno, este es un largo proyecto, pero mire el tiempo que tenemos nosotros, una sesión. A mí no me parece adecuado que tengamos una sesión en que tenemos que estar de acuerdo o no con el proyecto cuando ni siquiera lo hemos visto. O sea, en detalle. No, si viene de mixta. Sí, yo sé, entiendo, pero como esta comisión, a lo que voy, primera, o sea, esta es la única sesión en esta comisión en que hemos podido conocer este proyecto, efectivamente, ¿no? En este periodo, quiero decirlo, porque claro, viene de mucho. Entonces, es complejo, ¿no? Tenemos toda la disposición en el sentido de que obviamente que valoramos este proyecto, que lo consideramos fundamental, pero por cierto, porque ya lo hemos visto en otro tipo de proyectos, avanzamos y finalmente cuando llega el momento de implementarlo no se dieron las condiciones, quedaron cosas sin resolver o no están realmente las condiciones para hacerlo. Pongo como ejemplo la ley TEA, que a todos la aplaudimos, todos felices, pero hoy día la verdad es que es bastante letra muerta, no están los recursos, no está la posibilidad de implementarlo. Entonces, es la aprehensión de que no nos vaya a pasar eso con estos detalles, ¿no? que no son tan detalles, pero que a mí me preocupan y que quizás, no sé, podríamos profundizar antes del lunes, quizás en algunas dudas particulares. En particular porque yo entiendo que un acuerdo, ¿cierto?, un protocolo está por debajo de una ley, pero es un protocolo en que están involucrados los funcionarios que tienen que ver con esto y que o sea, está totalmente relacionado. No podemos decir que no tiene nada que ver. Entonces, mientras creo que hay cosas por resolver en ese sentido, ministra, que nos gustaría, por su intermedio, presidente, tener mayor claridad. Yo entiendo la complicación de una mixta, pero si las dudas no se resuelven, esperemos que no sea el camino, pero creo que hay cosas que terminar de resolver en ese sentido. Particularmente en esto que yo estoy planteando, ¿no es cierto? Si finalmente va a estar esa capacidad de que esté esa representación jurídica niño y adolescente, va a estar los curadores, van a estar, porque hoy día nosotros acompañamos muchos casos de familia, ministra, y olvídese los tiempos, olvídese lo que es, por su intermedio, presidente, perdón, para que a veces haya un curador disponible, meses y meses. Entonces lo conocemos muy bien por dentro esto, cómo funciona. Entonces nuestro temor es que finalmente todos orgullosos de esta ley, pero que en la práctica nos empecemos a encontrar con todas estas trabas, porque eso es lo que hemos visto ya en otros proyectos que hemos empujado con mucha convicción y con mucho cariño, pero que, como ya mencionado, esa es mi preocupación, presidente, y quiero dejarla establecida. Entonces, para terminar, estos pocos minutos que quedan, voy a poner en votación esta idea de que en el informe se incorpore la sugerencia de esta comisión a la sala de que esto vaya a mixta. Ya, solo eso. Secretario, puede tomar la votación. Diputada Muñoz. Sí, presidente, solamente solicitar que aclare qué vamos a votar. La solicitud de que el proyecto vaya mixta o el proyecto en general. No depende de nosotros, la mixta evidentemente depende de la sala, pero a nosotros nos pidieron informar. Y lo que vamos a informar es que hay dudas y que por lo tanto esas deberían resolverse en mixta. Eso, gracias, presidente. Sí. Aquí vamos a votar la votación. Diputada Mónica Arce, en el sentido propuesto por el presidente, respecto... ¿No está? No. Va, estoy hablando de más. No, Arturo, ¿y el diputado también estaba? Se fue. Sí. Sara Concha. Felipe Donoso, Ana María Gasmuri. En contra. Francesca Muñoz. Lorena Pizarro. En contra.
Jorge Zafirio. En contra. Carolina Tello. En contra, secretario. Francesca Muñoz. A favor de que se vaya mixta. ¿Y presidente? A favor. 3 a favor de mixta, 4 en contra. ¿Se rechaza esa recomendación, señor presidente? Por eso yo pregunté yo que estamos votando. Mire, yo les voy a... El secretario aquí... léalo usted mismo, secretario, informe a la... Para aclarar, porque dice, el informe de la comisión deberá pronunciarse sobre el alcance de las modificaciones introducidas por el Senado. Alcance de las modificaciones introducidas por el Senado, ¿vale? Nosotros en esta sesión hemos conversado de lo que habla el proyecto, ¿ok? Pero el informe va a ir circunscrito a las modificaciones del Senado, que es lo que la Cámara quiere saber. Y si lo estima conveniente, ¿ya? Facultativo, si lo estima conveniente, recomendará la aprobación o el rechazo de las enmiendas propuestas por el Senado. Entonces, otra cosa, por eso el presidente nos preguntó por la comisión mixta. Por eso yo pregunté que lo aclararan. Porque yo, por ejemplo, yo estoy abstención al proyecto, por ejemplo. Pero es distinto que se vaya mixta, porque me estoy adelantando. Es que, Pero ya hicimos la votación. sí. Le pido que avance. No sé. O sea, no sé si alguien tiene dudas con su voto. Alguien que quiera cambiar el voto, pero... No sé. Sí, está hecha la votación. No ¿Les sé si alguien parece, para solucionar el problema, perdón, presidenta, que pueda ponerle en término del asunto, que las personas que votaron a favor de la recomendación es para aprobarlo del Senado y los que fueron en contra, Habría que hacer la votación de nuevo. entonces hagamos de nuevo la votación y solucionamos el problema. Mire, diputado, sí, 2 segundos. Yo no estaba sometiendo a votación el proyecto, porque es algo que no tiene sentido, digamos. ¿Ah? Lo único que yo estaba dándole sentido es a las inquietudes que tenemos. Y para eso, por distintas vías, algunos quieren efectivamente que este proyecto vaya mixta, algunos por una cosa, otros por otra. Pero no se entendió así. Exacto. Pero que Algunas modificaciones. presidente, es que no se entendió así. No se entendió así. Diputada Pizarro, estamos en la hora. Sí, no, yo creo que sí se entendió. Y hay una votación mayoritaria que no estamos, porque ir a mixta significa rechazar el proyecto. Si no tiene otra, un proyecto para ir a mixta se rechaza, porque Sí. viene, por lo tanto, esa votación ya se hizo. Sí, está bien. Y va Sí, yo sin por la eso... recomendación de aquí, eso es todo. Eso Yo es lo solamente que preguntaba si algún diputado tenía dudas Ok. sobre su voto para que quede en acta, nada más. Yo no voy a repetir la votación. Evidente. ¿Ah? ¿Nadie tiene dudas sobre su votación? Entonces, perdón, ministra, sí. Disculpe, presidente, solo no muy cortito. Primero quiero agradecerles porque creo que hemos tenido, yo sé que es un plazo acotado, pero nosotros creemos que hay una urgencia muy importante en esto y por eso lo hemos puesto y expresado de esa manera y creo que hemos tenido un buen debate y yo les agradezco mucho porque además creo que hay una intención en general de que esto pueda avanzar y también manifestarles, por supuesto, si hay diferencias, dudas, tendrán que expresarse en la sala, nosotros esperamos que se apruebe como está, pero toda la disposición que de aquí al lunes, que ustedes van a tener también el tiempo de revisar el detalle de todas las modificaciones que tendrán que votar, toda la disposición a poder conversarlas, atenderlas, aclarar y luego serán ustedes los que le corresponda en la sala decidir, pero esa disposición de nuestra parte existe. Gracias, presidente. Muchas gracias, ministra. Entonces, no habiendo más temas en tabla, se levanta la sesión.